5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, oyentes de Radio Caput. Aquí estamos desde el estudio de Chicha Mariani. Les damos la bienvenida. Raquel Márquez les habla, con la operación de Martín Loza. Y bueno, hoy tenemos un lunes muy fuerte, muy comprometido, tratando de llegar a nuestra audiencia con nuevas perspectivas, nuevas miradas, porque bueno, estamos atravesando una situación realmente dramática en la República Argentina por lo que está aconteciendo con este gobierno nuestro, que bueno, nuestro no, es el presidente de la Argentina. Mi gobierno no es, y creo que de acá de mis compañeros tampoco, pero bueno, es el que nos representa y realmente creo que estamos en el peor momento de esta historia argentina, de esta última parte, ¿no? Pero no voy a entrar ahora en el tema de hacer el diagnóstico o hablar de lo que está haciendo el gobierno actual, sino de cómo estamos viviendo y cómo estamos observando lo que está pasando en nuestro pueblo, con nuestra nación, con nuestra soberanía, con nuestras pérdidas, pero también lo que está pasando en los pueblos de Latinoamérica, ¿no? No vamos a puntualizar, pero sabemos que Bolivia está atravesando en este momento una situación realmente muy grave y así nos están atropellando por todos lados. Sabemos lo que pasó en Venezuela, sabemos lo que está pasando en Centroamérica, sabemos lo que está pasando en Cuba. Entonces, un poco hoy, con nuestros invitados, que ya se los voy a presentar, vamos a hacer una mirada primero desde el punto de vista del sometimiento que están sufriendo los pueblos de nuestra región por estos intereses que tienen entre Estados Unidos, la OTAN, Netanyahu y todas las cosas que estamos atravesando por esta codicia desmedida del poder y sobre todo de la parte financiera que quiere, bueno, destruir nuestras democracias. Y bueno, todo lo que estoy diciendo seguramente ustedes lo saben, pero es como para darle una introducción. Ahora con los invitados vamos a ir desplegando un poco qué pensamos, ¿no? Como argentinos, como militantes políticos, como personas que deseamos el bien común primero de nuestra patria y después de la región. Así que bueno, vamos a los hechos. Les voy a presentar a nuestros invitados. Para mí es un lujo tenerlos, es un honor también, porque conozco no solo el compromiso de su propia militancia, sino como su humanidad, porque a veces a las personas, más allá que de los títulos o de las posiciones que tengan, lo que mayormente tenemos que valorizar y tenemos que respetar y tenemos que abrazar es a esa condición humana que tenemos, ¿no? Y la verdad que los invitados que pasan por Somos Grandes tienen esas cualidades y por eso para mí es un gusto hacer este programa. Primero les voy a presentar a la compañera, a Silvana Jarmoluk.
Ella es cineasta, es presidenta del Consejo Coordinador de Compatriotas Rusos en el Exterior, también representante, digamos, de la zona de Latinoamérica. Y bueno, te damos la bienvenida, Silvana. Ahora nos vas a hablar mucho, porque sé que también tenés una historia familiar. Bueno, de manera breve, pero no me la quiero perder tampoco. Quiero que los oyentes sepan con quién estamos y el compromiso que tenés asumido. Así que te damos la bienvenida. Muchas gracias por invitarme y bueno, acá con el compañero y sí, bueno, le voy a contestar lo que me pregunta. Sí, vamos a charlar de todo un poco. Ustedes saben que estos no son entrevistas como se les llama comúnmente, son en vez de charlas de café, charlas en Radio Caput, en Somos Grandes, entre compañeros que tenemos objetivos, mismos objetivos y mismas miradas, a lo mejor con algunas diferencias en algunas cositas metodológicas, pero que el objetivo es el mismo. Y bueno, acá el que me acompaña es Néstor Picone, ustedes lo conocen seguramente, él es periodista, también es psicólogo, ¿no? Con una destacada trayectoria en medios públicos, fue cofundador de la Coalición por una Comunicación Democrática, lideró la comunicación de la CTA en 1999 y creo que también fue uno de los fundadores de la CTA, ¿no es cierto? Porque esto yo lo sé. Pero bueno, es tan extenso también el currículum, lo mismo que el de Silvana, que yo trato de hacer una hipersíntesis, ¿no? Y también defensor del periodismo internacional y miembro del proyecto Copla, que después sería interesante que por ahí brevemente nos dijeras de qué se trata, y mantiene una participación activa sobre la soberanía y comunicación pública, que es otro de los temas que desde Somos Grandes insistimos permanentemente en hablar y en difundir. Actualmente es coordinador de Plataforma, es un espacio que está conformado también por diferentes actores, referentes y conductores de distintas agrupaciones con distintos y diversos espacios, pero que se confluye en un mismo objetivo, por eso se llama una plataforma como de lanzamiento. Ahora Néstor nos va a explicar bien. Y también es integrante de la Organización en Defensa del Río Paraná, FIPCA, que es la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Hay muchas cosas más. ¿Qué tal, Néstor? Para mí, placer tenerte aquí. No, para mí también. Y mientras te escuchaba y saltando un poco todo esto que da orgullo y alegría que saber que vos lo sabés, pero nosotros nos conocimos en la pelea. En la pelea, en la claro, formación discutiendo el foro por la Constitución. Por una nueva Constitución. Eso es lo interesante de esta comunicación que vos organizás todos los lunes acá en Caput, sí. Y que me parece muy bueno, porque todos nos hemos ido conociendo en la militancia. Esto es bueno que lo sepan los oyentes, sí. Porque no es que, este famoso vamos a llamarlo porque sabe de tal o cual cosa. No, puede ser que este sepa de tal o cual cosa, pero además es un militante. Así claro, que te agradezco eso. No, al contrario. Y porque te reconozco eso en vos. Eso es lo que yo valoro, el compromiso como persona, de militar, los deseos que tenemos de vivir mejor en un país para todos. Bueno, ahora quiero que hablen ustedes. No sé si primero queremos que nos cuentes un poco tu historia. Empezamos. No, arranquemos con Silvana, que es muy interesante. A mí me gustó conocerla también en distintos espacios hasta que fuimos conformando. Hicimos un programa, el único programa que se identificó con la cultura rusa, que se llama PAC Rúsica, que ella lo traía de mucho tiempo. Lo hicimos en radio y le pusimos un eslogan que es Rusia desde los Ares a Putin, pasando por la Revolución Rusa. Y entonces podíamos hablar de todo, pero para hablar de todo y además porque habla en ruso, mejor empecemos con Silvana. Bueno, acá me contó Néstor que también es interesante la historia familiar, así que hacenos primero una presentación de tu actividad. Bueno, bueno, yo soy argentina, mis abuelos eran ucranianos de la época de los años 30, emigraron al Paraguay por parte de papá. Y porque ese territorio por el cual en este momento se está luchando, ya la lucha venía desde ahí, sí. Fue subdividido el territorio y se lo entregaron a Polonia. Y entonces Polonia actuaba no de buena manera con los ucranianos y la mayoría, muchos ucranianos del oeste de Ucrania emigraron a Paraguay y Canadá en los años 30 porque eran los únicos dos países que estaban abiertos a la inmigración. Argentina ya estaba cerrada, lamentablemente.
Entonces, mis abuelos cayeron en el medio de la selva paraguaya, de la estepa rusa, se fueron y ahí vivieron 13 años, y después cuando empezó el problema con Stroessner, porque ellos eran soviéticos ya en ese momento, mi abuelo militaba también, y con 3 hijos cruzaron ilegalmente como miles de los inmigrantes eslavos el río Paraguay, y se afincaron acá en Argentina, más o menos en los años 40, antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Porque la idea de ellos siempre era volver a su patria, porque ellos se fueron obligados. La inmigración siempre es terrible, no importa por dónde la mires. Y bueno, ellos se afincaron en Avellaneda, mi abuelo ahí en Villa Domínico. Villa Domínico. Y sí, bien tanguero el barrio, bien inmigrante, y todos trabajaban, eran obreros de la construcción. Mis tíos y mi papá eran carpinteros, mi papá era joven, adolescente, y ellos decidieron repatriarse. En el año 55 se repatriaron. Le pedían por favor al embajador ruso acá, soviético, que no volvieran porque estaba todo destruido, más de donde ellos venían, que estaba todo al ras de la tierra, pero ellos querían volver a su patria. Volvieron, y ya los hijos no se adaptaron a la realidad. Todos ellos sí se casaron y se trajeron de vuelta en el 65 sus esposas. Mi mamá es de Siberia, ya falleció. Y nosotros nos afincamos en el 65 cuando yo nací. Yo tenía 6 meses cuando me trajeron acá. Y bueno, viví en Mar del Plata toda mi vida hasta que después me fui a estudiar a la Unión Soviética en los años 80. Ese es cortito, estudié en el Colegio Nacional Mariano Moreno de Mar del Plata y bueno, no sé. Una marplatense con todo. Amo esa ciudad, para mí es el lugar en el mundo. Es hermoso, es hermoso Mar del Plata. Bueno, acá tenemos una colectividad muy importante ucraniana. Sí, eso es. Han venido muchos ucranianos. Yo tengo la cuestión que cuando hablo, y Néstor sabe porque nos han preguntado, mi papá tiene ascendencia ucraniana y mi mamá es rusa. Y los matrimonios en un 80% en la Unión Soviética eran ucranianos y rusos. Por eso es muy difícil de comprender la situación en la que se está viviendo. Muy difícil. Muy difícil, pero yo por supuesto estoy a favor, porque lo que es Rusia como tal no es un país geográficamente hablando, o no es un gobierno. Rusia es una civilización de la cual su primer capital fue Kiev, que era Ucrania, 1500 años atrás, hace aproximadamente. Entonces, es difícil entender para estos países latinoamericanos, y más, ni hablar del resto del mundo, de cómo se conforman, porque tuvimos muchísimos años, décadas de desinformación. Y así seguimos. Sí, yo en la escuela, cada vez que pasaba algo en la Unión Soviética, yo era el enemigo número 1. Claro. Entonces, yo lo vivo de la rusofobia, que se llama, se vive desde hace mucho. No era tan grave, porque acá, teniendo tantas colectividades en Argentina, el ruso el judío, el negro de ruso, polaco, claro. No discriminábamos mucho. Pero la situación se vivía así, ¿no es cierto? Sí. Y en la dictadura era terrible. Mis padres tenían pasaporte soviético, y si bien a ellos no los tocaron, digamos, nosotros la vivimos desde nuestros compañeros desaparecidos, de los amigos de mis padres y eso, porque había mucha gente que, vos sabés bien, y Néstor también, que gente que ni siquiera estaba enterado de lo que estaba sucediendo en nuestro país, ¿no es cierto? Claro. Yo la viví desde el miedo, desde el saber que podía pasar algo. Y siempre lo cuento esto. Hace poquito tuve una entrevista para un documental que se hizo en Rusia sobre el Plan Cóndor. Y me entrevistaron a mí porque yo cuando empezó la dictadura, tenía 12 años, y en el año 75, sí. Y después, hasta el final, yo viví esa militando también, ¿no? Como una chica adolescente, ¿no? Y es increíble las cosas que hemos vivido. Es increíble, ¿no? Si uno escucha a cada persona y las historias que traen de sus ancestros y las luchas y lo que ha sufrido, todos los que han tenido que emigrar de sus territorios, de su cultura, volver a integrarse a otras culturas, después volver a irse, perder el significado de esas familias, de esas culturas, mezclarse con otras culturas, es un dolor muy fuerte también. Es difícil explicar porque, por ejemplo, mis abuelos emigraron de alguna manera por culpa del gobierno polaco de ese momento, porque los mataban
Claro, simplemente. Ahora Polonia es reamiga de Ucrania a nivel gobierno. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque siempre lo explicábamos con esto en nuestro programa también. Donbass es Ucrania, Sí. ruso parlante. Y lo único que ellos pedían era que se les permitiera tener su cultura. Por eso hablo de una cuestión civilizatoria como civilización y no de una cuestión de gobierno o de política de turno. Sí. Ellos miles de años vivieron en ese territorio y eran rusoparlantes. No eran rusos que estaban a favor Ucrania no estaba a favor de Rusia. No, ellos son lo que son. Están en ese territorio hace miles de años. Y el respeto que tiene que haber hacia la cultura. Y de ese no, pueblo. los atacaron. ¿Y vos, cómo fue? Porque aparte veo que sos cineasta. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cuándo empezaste eso? Yo sabía que iba a ir a estudiar a la Unión Soviética desde chica porque fue mi objetivo, digamos. Yo quería ir y conocer. Estaba difícil porque yo estudié justo en la secundaria en los años de la dictadura. Yo me fui de acá, o sea, terminé el 5º año en el 82. En el 82, 83. En el 84 me fui a estudiar. Gané una beca. Mi primer ¿Estudiaste allá? Sí, en la Unión Soviética todavía, justo porque yo estudié 2 carreras. La primera carrera es filosofía y la segunda es dirección de cine. Entonces, en todo me llevó 8 años, digamos, y justo viví la caída de la Unión Soviética en ese momento. Yo me volví en el 93 y en el 91, digamos, la Unión Soviética dejó de existir. Y también la guerra de los Balcanes, y todo y lo del Cáucaso, lo de Chechenia, lo de Chernobyl, todo eso lo viví ahí en ese momento. Sí, un paquetón. Pero para mí fue una conocer, hoy lo dije en un congreso que tuve esta mañana con Rusia, que me invitaron. Para mí, yo conocí Latinoamérica en Rusia. Y ustedes dicen, ¿cómo? No. Porque yo entré a la universidad como la U acá, y éramos todos una gran cantidad de latinoamericanos que se habían venido a estudiar a Rusia porque no tenían la posibilidad en su país. En Argentina nosotros tenemos la educación pública que nadie valora, en sentido, porque ya tendríamos que estar matándonos para sostenerla. Y en otros países de Latinoamérica toda la educación es paga. O sea, si vos naciste sin poder estudiar, no vas a ser nadie. No. Y entonces muchos de mis compañeros que yo encontré en esas épocas que estudiaban de toda Latinoamérica, bueno, todo el mundo, pero de Latinoamérica, y conocí de sus comidas, de sus bailes. Yo en Argentina en ese momento no lo hubiera conocido. Claro, no. Y al compartir con ellos, entendí la profundidad de que todos estamos por una relación de soberanía, que es lo que comparativamente nos aúna de alguna manera a Rusia, porque ellos toda la vida pelearon por la soberanía, y nosotros también. Entonces eso hay que aprovecharlo. Qué y ahí fue donde conocí. Sí. Y aparte, como cineasta, ¿qué haces? ¿Documentales? Sí. ¿En qué te dedicas? Yo soy documentalista. Tomé ese camino. La primera película que hice acá, hice tres películas de ficción allá todavía. Y cuando volví, gané un concurso en el Inca. Defiendo al Inca a muerte, porque yo creo que si no hubiese sido ese concurso, yo no era nadie. Yo fui docente 26 años de las carreras cinematográficas, fui docente de la ENERC, la Escuela Nacional, que lo digo con mucho orgullo, docente durante 10 años, y la cultura financiada por el Estado es indispensable. Es indispensable. Porque muchos de nosotros, por más títulos que hemos tenido, si no hubiéramos hecho nuestra primera película con la ayuda del Estado, no hubiéramos podido hacerla. Y yo hice una película sobre el Mar del Plata que se llama Pescadores, la ciudad de los ojos cerrados. ¡Ah, qué buen título! Que es sobre la pesca y la significación que tiene la pesca en la ciudad de Mar del Plata. No como una ciudad turística, sino como una ciudad que vive de noche, fileteando pescado, yéndose muy con dura, lanchitas. Muy dura, y esa es mi primera película y gané un concurso en el Inca y la pude hacer. Y después hice otra película que es una película experimental que se trata de marineros. Los marineros, que se acuerdan que hubo barcos que quedaron varados cuando se cae la Unión Soviética, en varios diferentes puertos del mundo, no solo de la flota pesquera rusa, soviética. Y acá quedaron varios, y a través de un personaje, durante 6 años, yo los seguí viviendo en la calle,
y con los valores que él tenía, Vladimir se llamaba, y viendo la ciudad de Buenos Aires y lo que pasaba en esos años, estábamos hablando de 2006, empecé en el 2003, pero bueno, filmar 2006, casi 10 años, fueron 8 años de grabación en la calle con él. Vos sabés que me haces recordar que... Se pasó por el canal público. Pero vos sabés que tengo referencia de eso, porque conocí a un personaje que vagaba por las calles de San Telmo y Barracas. Bueno, ellos estaban asentados en Barracas. Bueno, yo no sé si no sería esa persona. Había muchos. Sí, me imagino que sí, pero no estaba bien mentalmente, porque estaba todo el tiempo hablando solo. Claro. Y yo, vos sabés que le hice un poema. Yo le hice un poema a él, lástima que no lo tengo acá, pero me hizo recordar esto que vos estás diciendo, porque sabíamos que muchos de esos que habían quedado varados, de esos buques que habían llegado, habían quedado dispersos en nuestra ciudad, y que no, porque este hombre hablaba, yo decía ruso, ucraniano, no sé, polaco. Sí, ruso. Porque no, yo como no sé ninguno de todos esos idiomas, no sé en qué hablaba. Claro. Pero yo lo veía y toda la característica, ¿no? Rubio, de barba, ojos claros, y estaba todo viviendo en la calle, y vos sabés que esto que vos acabás de decir, yo siempre me imaginé que ese personaje, que este pobre muchacho, había bajado de eso, había llegado en ese momento. Así que qué fuerte, qué historia. Bueno, después quería saber un poco cómo es que vos estás presidiendo o coordinando, ¿no?, a los compatriotas rusos acá en nuestro país y de Latinoamérica. Es decir, tenés una representatividad. Ahora estoy como en el mundo. Subí de categoría. Bien. Yo soy de la colectividad y represento la Casa de Rusia Mar del Plata desde que mi mamá fue la fundadora de esa Casa de Rusia. En Argentina hoy hay 26 organizaciones. La más vieja es la Biblioteca Pushkin de Rosario, que tiene 106 años, y después tenemos 5 clubes que son de esta generación de mi abuela, que vinieron e hicieron los clubes a raíz de la Segunda Guerra Mundial para ayudar. Entonces, el Club Belinsky, que está en San Martín, el Club Dnipro, que está en Lavallol, el Club Ostrovsky, que está en Lanús, el Gorky, que está en Lanús, el Vostok, que está en Berisso. Todos esos clubes tienen su propio edificio y en esas épocas tenían hasta 5.000 socios. Bueno, esos clubes forman parte del Consejo. Y después, en los 90, que llegaron mucha gente con esta ola de la caída de la Unión Soviética, de Ucrania, de Rusia, de un montón de ex repúblicas, se afincaron acá y ya tienen nietos acá argentinos, también formaron sus organizaciones. Y estamos todos juntos, tenemos gente en Ushuaia, en Bariloche, en Mendoza, en Mar del Plata, también estamos con la Iglesia Ortodoxa Rusa, que tiene varias iglesias pequeñas y grandes en Argentina, y nosotros nos coordinamos porque tratamos de mantener el idioma, frenar un poco la rusofobia, no hay otra. Hace poquito le hicimos una cartita al presidente Milei con toda esta cuestión de que todos los rusos son, ¿cómo se llama?, maleantes que quieren entrar y infiltrarse en la información y bajar el gobierno. No sé, barbaridades totales. Siempre que podemos hacemos una notita. Cuando quisieron sacar a RT también a Rusia hoy. En la época de Macri, en 2015, hicimos una carta, también salimos en todos los medios. Pues bueno, somos argentinos. Claro, ¿y se sabe cuál es la población de los inmigrantes rusos en Argentina? ¿Tenés idea? 140 años de relaciones diplomáticas. Consideramos que por lo menos 160 años de migración. Claro. O sea, son 6 olas con la última, que llegó después del 22, 6 olas de inmigración, y consideramos entre 300.000 y 400.000 entre descendientes y gente que vino en los últimos años. Qué lindo, Así qué que lindo. Así que somos una comunidad. Es una linda colectividad y una linda comunidad, y lo importante es, por supuesto, siempre es importante mantener la cultura de cada región, aunque estén viviendo en otro espacio, pero es importante mantener el idioma y mantener las cosas que trajeron de los abuelos, porque forma parte de la identidad de cada persona. Y que forma parte de la identidad
de Argentina. Seguro. Yo escuchándola, Silvana, que lo he escuchado muchas veces, no este relato que es muy lindo, yo pensaba, de acá se habla mucho de Estados Unidos. ¿Cuántos descendientes de estadounidenses hay? Nada, ¿y qué cultura nos transmiten en Estados Unidos si no es lo de la televisión, el cine y todo lo demás? Sí. Por eso es muy difícil, algunos dirán, bueno, pero son todos comunistas. No, ni Putin es comunista, pero no lo digo porque sea malo ser comunista, No, pero seguro. digo, ruso se asocia a comunismo para sacárselo de encima a una cultura que está enraizada en el pueblo argentino, como están tantas, ¿no? Los turcos, los españoles, los italianos, una pero acá maravilla. se saca de encima, con esto de la rusofobia, a una, como dice ella, una civilización. Yo que tuve la oportunidad de viajar a Rusia, yo no tengo nada que ver con Rusia. No soy comunista, soy peronista. Pero amo la Revolución Rusa. Claro, Como amo la Revolución Cubana, como hago Sí, todo, todas las amo todo lo que tiene revoluciones de los la pueblos. transformación de los pueblos. Exactamente. Pero ¿qué hago yo metido en esto de armar un programa de radio? Lo hago con placer. Sí, es un Porque gusto. hay una cultura tan grande que se quiere ocultar porque son comunistas, Claro. de escritores, de cineastas. Ella hizo una cosa maravillosa, no sé si el año pasado, que la voy a contar porque fue maravillosa. Contala. El acorazado Potemkin es una de las películas más importantes de la historia la del hemos cine, visto es todos. rusa. Sí, Bueno, sí. lo que logró ella hacerlo en el CSK, cuando ya lo habían cambiado y se llamaba, no sé, Libertad, como carajo No le sé. pusieron, y lo hizo con una orquesta, y con una orquesta de jóvenes. O sea, es una película que se debe ver con músicos en vivo, pero eso no es habitual. Los que la hemos visto hace unos años o décadas atrás, no la habíamos visto. Ella logró eso. Qué Y fue un maravilla. espectáculo hermosísimo. Y ahí veías cómo gente de esa, que no eran todos del Partido Comunista, ni eran todos militantes obreros, aplaudían y se emocionaban con una película del 100 años. Sí. Justo se cumplieron 100 años 100 de la años. película el año El pasado. acorazado. Del acorazado. El y acorazado. sí, El acorazado Potemkin. Potemkin. fue lleno, sí. estaba lleno Qué placer. Sí. No, que la verdad que cuando uno comparte las culturas de otros pueblos, se engrandece el espíritu, la parte humana, porque uno ahí se da cuenta de cómo cada pueblo se organiza para construir su propia vida. Su identidad. ¿Y Y por su qué la identidad derecha siempre ataca? Lo primero que ataca es En la la cultura. cultura. Claro. Y sí, porque destruís la cultura, destruís la identidad, y al destruir eso, destruís también las ganas y el deseo de seguir adelante, de seguir proyectándote en el otro. La identidad es lo más importante. Por eso, bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando en este tema. Y un tema que no quiero dejar de mencionar, que conmueve mucho de Rusia y que muy poca gente lo sabe, y si lo sabe no lo dice. No estamos en un mundo nazi, aunque pareciera que Occidente ganó Hitler. No, eso ya no lo estamos en sabemos. un mundo... Porque los rusos aportaron Gracias a los 27 rusos. millones de personas. Sí. Porque Entre lo que jóvenes, niños, mujeres... Lo que le ganaron a los nazis, A los nazis fueron ellos, no fue Estados no Unidos. fue- Pero Estados Unidos nos vende siempre todo lo contrario. Bueno, pero por eso... Hollywood. Claro, no me canso cuando lo descubrí ese conocimiento. Digo, esto hay que decirlo siempre. Y no porque uno... Es Ellos la pusieron- humanidad. Tenés es que la contar historia que de la estuviste humanidad. en el museo No, el museo Ah, es hermoso. Y el Museo de de la Victoria. que es una cosa hermosa porque es como vivir la guerra hoy. Cuando uno dice museo, uno dice, bueno, entro, veo en las paredes, estatuas, cuadros. No, Sí, no. sí, sí. Estos son... Interactivo. Ya cuando entras, que museos entras en interactivos, son en una hermosos. ciudad destruida, Ajá. bombardeada, se ven alemanes, algunos de cera y otros son De actuados, verdad, sí. que es re emocionante. Y bueno, y toda la historia termina en el triunfo, ¿no? Llegando a Berlín, cuando se eleva la bandera roja, bueno. Y lo lindo es, hay una chica que va explicando, habla en ruso, yo no entiendo nada de ruso, ella sí por suerte, y nos ayuda cuando hay que mandar un material o escribir algo. Pero el chico que nos traducía a la delegación española, de que hablábamos español, 21 años. Y hablaba como si hubiera participado de la guerra. Decía el nosotros. Qué bárbaro. Y yo me traje de este viaje de Rusia una cosa que me da vuelta en la cabeza y que alguna vez
el pueblo argentino va a tener que retomar, que es la capacidad de dar la vida por la defensa de la nación. Y esto no digo hacerse guerrillero ni nada, no, que sepan los otros que nosotros estamos, y eso se nota en Rusia. Hice un gran recorrido, pero lo que vi ahí, niños con ropa de militares, pero con alegría, no con esa cara como diciendo, me obligaron a ponerme esto. Y en las calles no se ve nunca un cartel contra Putin y fuera la guerra, vamos. No, porque están defendiendo una historia. Ya no es la Unión Soviética, pero se une a la Unión Soviética. Por eso uno de los días más importantes es el 9 de mayo, que ella es una de las más activistas acá en la Argentina para que los 9 de mayo se recuerden. Porque tenés algún pariente. Sí, mi abuelo, el papá de mi mamá, estuvo 4 años en el frente, porque tenemos que ser correctos, el 41, el 21 de junio, ahora va a ser, se declara la guerra a Rusia por Brest, entran los nazis por Brest. El 23 de junio mi abuelo se alista, y 6 hijos tenían ellos, se alista y se va toda la familia, y ellos vivían en Siberia, a 4 usos horarios de Moscú, y 2 usos horarios más para llegar a lo que es Europa occidental. Y mi abuelo se alista, y todos los varones se alistan, hasta los 18 años, y se van a la guerra. Nadie dijo nada. Mi abuelo se fue en el 23 de junio, mi mamá contaba, y volvió un año después, porque él todavía luchó con la parte de Manchuria a favor de China. O sea, defendiendo a China contra los japoneses. Y volvió en el 45. Y de la aldea de mi mamá volvieron solamente 2. 2 varones. El cuento de mi mamá, como ellos lo fueron a buscar a la estación, cientos de mujeres, niños, a esperar a sus padres, y el tren pasando, bajaron 2 hombres, el tren siguió, y se sabía que nadie más iba a volver. Que ellos dos se arrancaban los pelos, lloraban, una cosa, mi mamá contaba eso y yo todavía, y era terrible, fue terrible porque, y entregaban todo. El cuento de mi mamá, de cómo ellos cosechaban la papa y la mandaban, todo se mandaba al frente. Y no, o sea, hay una cosa que el mundo occidental no sabe, que es que cuando ataca Alemania, todo, el Hermitage, toda la cultura, en trenes a Siberia. Y las fábricas se pasaban. Entonces los niños y las mujeres laburaban en la fábrica haciendo... Y se trasladaba toda esa población. Sí, y además, mi mamá era chiquita, pero sus hermanos, sus primos, todos iban a trabajar y se les daba 125 gramos de pan por día. Era lo único que comían. Y mi mamá tenía el recuerdo de que ellos tenían papas, que era lo que se guardaba debajo de las casas de troncos, que había en ese momento una aldea, que es la ciudad de Tomsk, hoy es la ciudad universitaria de 6 millones de habitantes y todo, pero en ese momento recordaba que para ella comer una papa podrida de donde guardaban la papa era como ojalá se hubieran olvidado un pedacito. Y cuando ella de grande volvió a visitar a la mamá, fue a donde se guardaban las papas y trató de comerla y vomitó tanto que se largó a llorar. Dice, ¿qué cosa es cuando una persona tiene hambre? Qué tragedias, ¿no? Claro, pero vos sabés que no hace tanto. No estamos hablando de 3 o 4 siglos. Por eso cuando se habla de guerra, y a mí me duele cómo se discute esta guerra, y si querés podemos trabajar alguna cosa de la geopolítica que vos planteabas, no se tiene en cuenta esta vivencia. Ella tiene, como hacen los rusos el día 9 de mayo, con la foto del abuelo o de quien, que yo no entendía, porque acá el 24 de marzo todos salimos con alguna... desaparecidos. Porque todos tenemos algún desaparecido, amigo en la familia. Y ellos traen esto desde esa Segunda Guerra Mundial, que es la gran lucha donde entregaron... Digo, y eso está vivo hoy. Entonces no se puede entender que un loco como Donald Trump diga, bueno, voy a hacer desaparecer Irán, voy a hacer desaparecer Rusia. Pensado desde los rusos, sean de Putin, sean comunistas o vayan, es Rusia. Eso es lo que me conmovió a mí, claro. Que siguen siendo y defienden eso a nosotros los europeos. Para ellos los enemigos son los europeos.
Pero no porque ellos quieran ir a dominar a Europa, sino porque Europa quiere invadirlos. Sí. Y que ha invadido tantas otras regiones. Como pasó con Siempre Napoleón, como pasó con Hitler. Bueno, la verdad que es interesantísimo todo. Bueno, esto. fuimos a la historia. Ay, bueno, pero es lindo, ¿viste? Porque cuando uno está charlando en una mesa de café, hacemos estas cosas. Pero ahora volviendo un poco a América, a nuestra región, y a pensar un poco también desde la Argentina, lo que estamos vivenciando con un Trump que está tan desesperado porque se le cae el imperio y no sabe de dónde agarrarse, y bueno, teniéndolo a Milei acá le cayó como anillo al dedo, y bueno, ahora nos están presionando a todos los pueblos de Latinoamérica. Bueno, un poco mirar, de acuerdo a lo que vos, Néstor, trabajás mucho y lo estudias mucho, que la perspectiva que hoy tenemos como región, ¿no?, latinoamericana, con esta otra avanzada, porque en un momento fue el Plan Cóndor, en un momento ya sabemos cómo fue la historia, pero hoy estamos viendo que a través de la ultraderecha, que está fuerte en algunas regiones, y con esto de la bendición al fascismo, porque hay muchas regiones que también, o el sionismo, ¿no?, que viene de ahí de Israel, están realmente diciendo que Trump dice: yo, esto es mío, voy a apropiar de esto porque es mío, me corresponde. ¿Cómo ves vos la posibilidad dentro de América Latina, al tener a un Milei acá con otro loco que está allá, que de locos no tienen nada, porque hay que disculpar, no son enfermos mentales, son perversos y tienen miedo de perder el poder, o hay algún nuevo paradigma que lo que quieren es destruir las democracias, arrasar con el Estado? ¿Qué mirada se te ocurre? La mirada mía es, no quiero decir que sea negativa, pero quiero ser lo más realista posible. Son tiempos de ser realistas. Sí. Cuando uno está en Rusia y fuimos a este encuentro, vimos que Rusia está atrasada con respecto a la tecnología que tiene Estados Unidos con Silicon Valley y todo lo demás. Y que si hay una guerra ahora abierta, es por la energía, como siempre. Todas las guerras se han producido por falta de energía, o porque se terminaba la energía, o porque... Bueno, la energía que hoy está en disputa, además del petróleo, es la energía que da vida a Silicon Valley y a las nuevas tecnologías que consumen mucha. Entre las tierras raras, que nadie sabe lo que es, y el litio, que algunos ya vamos sabiendo lo que es. Bueno, la guerra está planteada ahí. La discusión, no me voy a meter en algo que todavía se va a tener que ir develando con los días. Xi Jinping y Donald Trump se reúnen, y Donald Trump tiene que ir a China, que esto no se dice, el tipo que está ganando en todos lados, que le hizo todo a China, que China esto, y el otro tarado de acá que repite como un loro las cosas que dice Donald Trump, pero tienen que ir a China. Y China no los corre con la vaina, le dice: nosotros, como Rusia, somos una civilización, entiéndanlo, nosotros somos el centro del mundo, siempre se pensaron así, porque era el centro del mundo China, y Rusia el país de más grande extensión. Nosotros acá en la Argentina, por vivir a veces creyendo en el culo del mundo, no pensamos en toda esa dimensión. Por eso a mí me desespera, no nos da el tiempo para hablar de China, de Rusia. Bueno, hablemos de Rusia, digo, para que se entienda que el mundo es mucho más grande que todo esto. Y que esas disputas que hay, por eso yo relaciono la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, están vivas. Totalmente. Están vivas en nuestros cuerpos. Lo único que hay que hacerla aflorar. Por eso ellos avanzan sobre la base de la desinformación. Sí. El avance del fascismo que vos decís, de Donald Trump, es: yo puedo quedarme con esto, puedo quedarme con el otro. No, hermano. La historia, han muerto pueblos, acá, los pueblos originarios. Lo que se dice el desierto, la campaña del desierto, no estaba desierto, había pueblos originarios. Absolutamente. Y nosotros no terminamos de asumirlo, pero están. Por eso hablar de Rusia también es hablar nosotros de nuestras etnias, de lo que es Latinoamérica, o lo que es Palestina. Claro, vos decís Palestina, van a morir todos los palestinos, va a ganar Israel. No, porque es un problema cultural.
aunque quede un solo palestino, o aunque quede un solo, iba a decir peronista, perdón, un solo argentino, no van a poder cortar esa historia, porque no hay un triunfo que imponga todas esas condiciones. Podrán imponer las condiciones del momento, ¿no? De hecho, fue así, la caída de la Unión Soviética parecía una zozobra, y a los 10 años volvió a ser Rusia. Sí, pero no porque, por la inteligencia de Putin, y pero por ese pueblo, por el pueblo que quiere seguir siendo ruso. Claro. Y acá puede ser que vivamos distraídos, un Milei, un Macri, distraídos, pero en algún momento, y esa es mi confianza, y eso es lo que creo que hay que trabajar, es ese volver a nuestras raíces, que se sepa que acá se peleó y se dio la vida. A ver, nosotros le ganamos a la flota, ahora se va a recordar el 4 de junio lo que es el triunfo sobre la vuelta de obligado en el Río de la Plata, que lo estamos peleando, a la flota anglo-francesa, y se le ganó, como decir, le ganamos a Silicon Valley. Entonces, claro, eso no se repite, no se dice. Entonces estamos derrotados, nuestro pueblo tiene que vivir derrotado y no recuperar desde esa historia. Si vos me decís que hay que hacer hoy, hay que meter mucho, no de la historia como efemérides, sino esta historia viva. Si ella está acá, es porque es parte de la sangre de los muertos de la Revolución Rusa, pero de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso hay que vivirlo, ¿no? Como estamos en la televisión y vemos pelotudeces, Netflix, esto, que yo también lo veo, no digo que no. Hay que distraerse. Pero hay una historia viva. Nosotros somos parte de esa historia viva. ¿Te imaginás, Néstor, vos también, si nosotros hoy día reconociéramos los héroes de Malvinas, no como un nombre, sino que aprendiéramos el nombre de cada uno de ellos? Claro. Y que cada uno de nosotros... En Mar del Plata yo tengo inclusive un paisano que falleció, que es Pajalchuk se llama el apellido, y tener ese día, ¿no? El 2 de abril salir con la foto de alguno de nuestra gente a la calle. Nosotros del 9 de mayo acá en Argentina, todas las ciudades con descendientes de rusos, de la Unión Soviética, salimos con la foto de nuestros abuelos o de alguien conocido. Y siempre hacemos el recordatorio en el monumento de esa ciudad de los caídos de Malvinas. Claro. Y le damos un minuto de silencio a los caídos de Malvinas. Este año lo hicimos en el Plaza San Martín, llovía como a cántaros, y vinieron 200 personas. Con sus abuelos en las manos, bajamos. Ya la policía sabe que nosotros cantamos las canciones de guerra, que es una alucinación. Vino el embajador ruso también, se presentó, vinieron gente de diferente, el gaucho estuvo ahí también. 200 personas bajamos, se dicen una palabra, el fascismo nunca más, y volvimos cantando. Y siempre se hace ese, digamos, honor a nuestros caídos Malvinas. Yo creo que si nosotros reflotáramos esa historia y supiéramos cómo se llaman nuestros héroes. Si vos me preguntás a mí, yo tengo 2 o 3 que son mi generación, pero son mi generación. Yo soy 2 años posterior. Clase 65 fue el 63 a la Malvinas. Eran gente conocida. Pero la gente normal de ahora, los chicos, no saben de sus héroes. Y esos son héroes que hay que reflotar. Hay que reflotar, sí. Nosotros hemos traído muchas oportunidades al programa, a los compañeros, a los veteranos. Y vos tenés un programa que une todas estas cosas. A veces es la idea. Esta síntesis que se está haciendo ahora, así, conversando de Rusia y todo lo demás, es lo que nosotros unimos a través de la palabra soberanía, incluyéndote a vos y a Silvana, ¿no? Lo que nos une es la lucha por la soberanía. No sabemos cómo se va a gobernar, quién va a gobernar, pero lo que queremos es ser argentino y defender nuestras riquezas, ser soberano, no depender de Estados Unidos, ni de nada, ni de China tampoco, ni de Rusia, pero defender la soberanía, lo cual nos permitiría hablar bien con los rusos, hablar bien con los chinos, hablar bien con lo de la India, y no solo con Estados Unidos e Israel. No, con todo. Está todo relacionado, esto es lo que quiero decir. Está todo relacionado. Y yo creo que nos falta mucho hablar con las generaciones nuevas, con los chicos. A mí hoy ya me preocupan más los jóvenes y los niños que los viejos, que estamos siendo descartados en este sistema actual, porque qué mundo le estamos dejando, qué Argentina le estamos dejando a nuestros niños, ¿no? A nuestros chicos, a nuestros jóvenes. Es una preocupación muy grande.
Y realmente el tema que en este momento nos tiene que preocupar como argentinos, como estábamos hablando, es darle, como vos acabás de decir, ¿no? Darles esta mirada positiva justamente por el tema de la cultura. Yo siempre digo, bueno, con el tema del peronismo, ¿no? Han hecho de todo, que lo ponemos como si fuera un paralelo, ¿no? Una cosa como hacer una comparación. Lo que le han hecho al peronismo es inconcebible. Los asesinatos, las persecuciones, las cárceles, las desapariciones. Y vos sabés que yo creo que ellos no lo entienden, o lo saben o no lo saben, pero que eso también está en el núcleo de nuestra cultura. ¿Qué cosa está? Y la justicia social, el hecho de que un trabajador, un obrero, pudo acceder a la universidad, pudo acceder a tener una casa, las cosas simples, hablemos, ¿no? Bueno, eso está identificado en nuestro país por el peronismo. ¿Por qué? Porque, bueno, se pudo realizar en un momento. Ahora, lo que está pasando ahora es lo que está intentando, y lo está haciendo muy bien este muchacho que nos preside, es destruir esa cultura, Él tiene el objetivo, que no es él, su persona, sino una serie de factores que lo acompañan y lo apoyan, para destruir eso, lo que pudo construir la Argentina durante esos años. Así que bueno, ahora vamos a ir a hacer una pequeña... se me pasó un poco el tiempo. Vamos a hacer un brevísimo, y vamos a escuchar un tema que a mí me gustó mucho, que es de Ximena Castro, y se llama ¿Por qué? Y en cierta manera está relacionado con todo esto que estamos hablando, lo que pasa en Palestina, lo que pasa con los muertos de los demás pueblos, con la codicia. Así que, Martín, te vamos a pedir, por favor, que nos pongas el tema que habíamos elegido, y nosotros vamos a tomar un poquito de agua. Muy bien. Seguimos. Sí. Hay Palestina en escombros. ¿Cuántas veces te han matado? Con tus niños bajo tierra y el mundo entero mirando. Las bombas caen como hambre, las fronteras son candados, y los mismos que te niegan son los mismos que han lucrado. En el Congo hay cuerpos rotos que jamás fueron noticia. Son las minas que devoran a quien nunca protagoniza. La tecnología pide sangre, el poder nunca se quita, y el silencio de los ricos es también quien los asesina. Porque somos carne viva, sangre, hueso, piel y herida. Porque algunos valen tanto y otros ni cuentan como vida. Ay, que no tapen la sangre, que no entierren más las cifras, que los muertos de este mundo no caben ya en las vitrinas. En la frontera del norte van temblando los que cruzan, porque ICE pega primero sin preguntas ni disculpas. Si no suenas como ellos, eres riesgo, eres basura, y tu vida vale poco si tu piel no le resulta. Y las mujeres del mundo, las que todos sostenían, hoy las matan sin reparo mientras todos no veían. Nuestras muertas llenan notas, nuestro cuerpo es campo de tiro, y en los diarios se resume otra muerta al mediodía. Porque somos carne viva, sangre, hueso, piel y herida. Porque algunos valen tanto cuando nacen en otra esquina. Ay, que no nos tapen la sangre, que no entierren más las cifras, que la tierra está llorando y la muerte sigue activa. La codicia tiene nombre, son 10 manos que deciden, los que venden territorio, los que compran nuestras vidas, mientras bailan sobre el oro, sobre tierras que se quiebran. Somos miles los que caen para que el rico siga y crezca. Pero el pueblo no se rinde, aunque el rico no lo entienda, porque el dolor compartido
levanten bien la voz, que la rabia sea la guía, que el silencio es la moneda con la que el poder domina. Ay, que tiemble la injusticia, que despierte la energía, que si el mundo no despierta, se repite la agonía. Bueno, este temazo, ¿no? Hay que prestarle mucha atención a la letra porque creo que nos sentimos representados después de toda la charla que estamos haciendo acá con Silvana Jarmoluk y Néstor Picone sobre un pantallazo de la importancia de las culturas, de las regiones, de los pueblos y de la lucha contra el fascismo y el nazismo, ¿no? Porque en este momento es lo que más nos tiene que preocupar. Es justamente esta avanzada que destruye a la humanidad, destruye lo humano, que es lo que tenemos que rescatar y que tenemos que seguir trabajando para el futuro nuestro. Bueno, ahora queríamos un poco que nos contaran esta visita que hicieron a esta tan importante reunión que hubo en Rusia de distintas organizaciones, de toda la zona del socialismo, de la izquierda. Bueno, cuéntenos ustedes cómo fueron invitados, quiénes participaron, no de Argentina, no más allá, sino también de otras regiones, y cuál fue el objetivo de esta reunión, Néstor. Bueno, te cuento yo en mi parte y después toda la construcción de eso, de quién es el partido Silvana. Que organizó. Sí, eso lo va a contar. Lo cuenta bien Silvana. No, pero a mí vos, Néstor, el saldo que me da importante es que no puede haber que no solamente hay encuentros de fascistas, muy importante como eso. pasa con Milei, que se va de acá, que es la estrella, el bobito que anda por todos lados haciendo circo, entonces se va a España, se va acá y animan su fiestita de derecha y ellos recorren el mundo dándole manija a esa posición. Claro. La izquierda creo que está faltando en esto, cuesta mucho. Unos días antes del encuentro se hizo el de Barcelona, organizado por el Partido Socialista Obrero Español, donde fue Kicillof. Eso es importante, porque y lo del Sovitern de Moscú tiene esa importancia, de haber sumado partidos socialistas, partidos comunistas, de Latinoamérica, de África. A mí lo que me conmovió mucho fueron los africanos que están en una batalla de vida. Sí. Había uno que venía de Malí, había estado detenido y fue a Moscú, un pibe joven, hermoso, hablando, pero ellos están luchando por la liberación y están luchando dando la vida para cambiar la realidad, para independizarse del imperio francés, del imperio europeo y del imperio estadounidense, que les vino sacando sus riquezas. Pero esa toma de conciencia me pareció muy, muy buena, y que haya un punto, que haya habido este punto, seguramente vendrán otros, pero yo creo que la izquierda tiene que hacerlo, animarse a hacerlo. Acá en la Argentina, sacando la publicitada para mí, Miriam Bregman, que además da muy bien su perfil en los medios de comunicación, es la primera vez que la izquierda trotskista logra un personaje atractivo, y que está bien, y que lo aprovechen, pero digo, la izquierda nacional en la Argentina, que no es solo el peronismo. Yo siempre me dije que soy de izquierda, soy peronista de izquierda. En alguna época me decían, los de la izquierda me decían, sos facho. Y los peronistas me decían, sos zurdo. Así que he estado toda mi vida recorriendo esa historia, pero digo, hay que reivindicar la esencia y el pensamiento, algo hermoso que hizo el peronismo en los 70, que pocos lo saben, los que han pasado por la universidad tal vez sí, pero no los de ahora. Unió en las cátedras nacionales, donde estaba Alcira Argumedo, el pensamiento marxista con el pensamiento latinoamericano de Hernández Arregui, de Mariátegui. Entonces yo formé parte de esa generación que estudió en la universidad, me recibí de psicólogo muchos años después, con esa formación. Y digo, creo que hay que volver a instalar esa formación. Todos no habíamos leído El Capital todos.
ni habíamos leído todas las obras del Che, ni de Perón, ni de Mariátegui. Pero sabíamos que en esa síntesis estaba la posibilidad de transformación. Yo creo en eso de este momento que la izquierda tiene que salir a decirlo, sin miedo, sin vergüenza. No te tiene que dar vergüenza que él putea a los socialistas. No, yo soy socialista, yo soy comunista, yo soy peronista. Los peronistas están escondiendo el ser peronista. No decir soy peronista, no, esconden hasta la marcha. Y las imágenes, algunos, y quieren ponerse pero no importa, no me quiero pelear con nadie, sino decir que hay que reivindicar esa idea. Por eso digo, de lo de Moscú me parece muy bueno. Ese lanzamiento, la iniciativa. Fue convocado, fue convocado por un partido de izquierda ruso, no por el partido de Putin. El Parlamento ruso tiene como 7 u 8 partidos diferentes, estamos hablando de diputados. Y uno de ellos es un conocido nuestro, Babakov, que digamos es el que encabeza uno de los partidos de izquierda, no el comunista, sino socialista, actual, que tiene bastante influencia en diputados, y él lo convocó, se les ocurrió la idea de unificar a la izquierda del mundo, a todos los países, bajo la sigla Sovintern. Claro. Internacional Soviética Socialista, ¿no? Y eso empezó el año pasado, el proyecto, a mí me llegó el proyecto en enero, me dijeron que por favor convoque, hubo varias gente que convocó, pero a mí me lo mandó él y me dijo que convoque a los que yo consideraba que podían tener esa figura, ¿no? Y bueno, y fueron varios compañeros. Y te voy a interrumpir un poquito porque ya tenemos que ir cerrando. Sí. Para acá, ya que vos estás también representando a la zona de Latinoamérica, sí. ¿Se piensa en hacer algo en Latinoamérica referido o parecido? En este momento, momento, a la cabeza de los que organizaron en Rusia, dividieron al mundo en regiones y en ese Sovintern tomaron una declaración. Con esa declaración dividieron el mundo creo que en 5 regiones. Uh-huh. Y Latinoamérica está toda unida y Néstor está participando en ese momento. Yo estoy en el grupo y todo eso, pero lo importante es que los que fueron de Argentina están participando en ese grupo. Bueno, esperemos que pronto ya tengamos alguna fecha para ver qué se organiza en Latinoamérica y dónde, para hablar de esto. Nos tenemos que despedir. Ya cumplimos el horario, la verdad que fue un programa que necesitaba otra hora más. Yo lo que les quiero decir que este miércoles 20 va a haber una marcha urgente por la salud pública, así que convocamos a todos los oyentes de Radio Caput y de Somos Grandes, y el jueves 21 a las 16 horas los esperamos a todos en Entre Ríos y San Juan. Vamos a marchar con los jubilados a San José 1111 para pedir por la libertad de Cristina. Nos tenemos que ir, se nos terminó el programa, será hasta el lunes próximo de 19 a 20 horas. Que tengan ustedes muy buenas tardes y viene con la continuación Por Amor al Arte, así que no se vayan de nuestra audiencia. Gracias, hasta el lunes.